quiero complementar nuestro acercamiento a la escritura, y digo complementar por el ejercicio que hicimos hace 8 días como comunidad, tanto en la virtualidad como en la presencialidad. Y nos acercamos como comunidad en un análisis narrativo al texto y fuimos reconociendo el hilo que iba conectando la trama en el capítulo 1 y 2 de Éxodo. Visibilizamos las acciones de los personajes, el narrador, y pudimos generar un espacio como comunidad exegética y hermenéutica. Hicimos un acercamiento al texto desde el diálogo en comunidad. Bueno, y quiero complementar también desde una narrativa diferente a la que hemos tenido en otras exposiciones. Voy a contarles una historia de una familia como cualquiera de nosotros. Y podríamos comenzar como comienzan las historias. Érase una vez una familia. Y poco a poco vamos a ir descubriendo esta familia. Poco a poco también iremos descubriendo la familia y a qué Dios le cree esta familia. Un Dios que se va descubriendo como si fuera quitando el velo y dándose a conocer a esta familia. Érase una vez una familia. Una familia en busca de una tierra. Una tierra que le diera mejor bienestar. Esta familia comenzó su migración creyendo en las promesas. Qué buena iniciativa cuando se comienza un camino. Iniciar una ruta creyendo en las promesas. Se movilizaron creyendo en las promesas, no de un político, sino de un Dios confiable. Eso fue lo que mueve a esta familia a iniciar su camino. Érase una vez una familia que no tenía hijos. Podríamos ir viendo en la caravana para contar los niños y de pronto no hallaríamos. Pero hallaríamos posiblemente los criados, posiblemente las esclavas o las criadas. Una familia que se mueve porque ha creído en un Dios. Y esa familia va dirigida por un hombre de 75 años. Este hombre con 75 años creía
Hay personas que a los 75 años han decidido dejar de creer por frustraciones, por amarguras, pero este hombre con 75 años quiso creerle y este Dios se hizo presente en esta familia y cumpliendo Dios sus palabras, engrandece, los hace crecer y ya no era un grupo familiar, era un pueblo. Los convirtió en un pueblo. Pero quisiéramos saber un poquito más de, bueno, qué fue lo que eh, movió a este hombre de 75 años. Dijo el Señor a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, vete de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Esta familia tenía unas promesas que le dieron misión, destino y bendición. Esta era una familia que sabía para dónde iba. Sabía que Dios le había dicho que tenía que salir de su tierra. Era lo que él y su familia deberían de hacer. Pero lo que él iba a hacer era una nación grande. Eso iba a hacer él. En esta familia se tenía en claro qué era lo que se tenía que hacer y qué era lo que Dios hacía. Este hombre, estas palabras resonaban en su corazón, en su mente. Ya haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Siglos después, estas palabras iban a marcar la introducción en un libro que iba a narrar la historia de esa familia que se había convertido en pueblo. Y ellos iban a ser bendición para los que los bendecían. Y al que le maldijera, Dios iba a maldecir. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que las familias de la tierra, allí donde ellos bendijeren, iban a bendecir. Bendita las familias que los pudieran tener por vecinos. Esto fueron las voces que, como estrellas, prácticamente iluminaron el camino de Abraham. Abraham, que luego le iba a cambiar Dios el nombre por Abraham. Pero ¿cuáles eran las condiciones de esta familia? Esta familia que se convierte en inmigrantes en la tierra de Egipto. Llegan allí. Ya no Abraham, ya no Isaac, sino Jacob
y su familia se convierten en inmigrantes en la tierra de Egipto. Llegan allí en busca de mejor estabilidad, mejor estilo de vida, y teniendo un familiar allí, entonces pueden ser protegidos, ya que era un primer ministro. Pero hay un pero aquí, que no se podían quedar allí porque esa no era la tierra de Dios. A veces pensamos que ese lugar donde estamos recibiendo bendición es el lugar que Dios tiene para nosotros. Pero este pueblo tenía que entender que esa no era su tierra prometida. Dios tenía para ellos una tierra diferente. Aunque en ese lugar Dios los engrandeció, los fortaleció y los hizo crecer. A veces Él aprovecha las dificultades del camino para continuar a la tierra prometida. De pronto, este pueblo llano, familia, se acomodó en aquel lugar, le gustó, le pareció como que ese podría ser la tierra, pero todavía no habían llegado a la tierra. Y allí duraron, según el texto, 430 años y según Hechos, 400 años. No fueron 400 años de aflicción, fueron 400 años en donde crecieron, se fortalecieron y se hicieron grandes porque Dios los hizo grandes. Entonces tenemos que comenzar con recordar antes de pensar que tuvieron que salir de allí porque no era la tierra prometida y salieron siendo redimidos y reconociendo el carácter de un Dios que anteriormente no habían visto. Tenemos que pensar, bueno, ¿cuáles eran las condiciones de esta familia? Ya no estamos hablando de el patriarca Abraham, ni el patriarca Isaac, ni el patriarca Jacob. Estamos hablando de que aquel hermano menor, miembro de un grupo de 13, llegó a ser el primero, el más vulnerable en la familia. Llegó a ser el primero. Y parece que esto se repite periódicamente en esta familia y en este relato, en esta historia. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José en Egipto. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró. José antes de morir les recuerda a su generación y a sus hermanos que Dios los visitará y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. Ahora tenemos que la buena manera de escuchar a Dios y reconocerle a Él como el Dios de pactos, lo vemos también en la vida de José. Esta familia vivía de conocer el carácter de un Dios confiable. Incluso les dice que esa no va a ser la tierra, que hay otra tierra que juró Dios a Abraham.
E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Este hombre quería morir, pero en la tierra que Dios les había prometido. Para este hombre no era suficiente el haber sido bendecido y ser de bendición como lo había dicho Dios a Abraham, sino él quería la tierra y ser enterrado en la tierra. E hizo jurar a los hijos de Israel. Nos encontramos con que cuando tenemos en cuenta esto, que el narrador pareciera que hay un solo libro en Génesis y Éxodo, pero son dos narrativas que se encuentran y se desarrollan en la historia de un pueblo que ve la acción de un Dios que redime. Ahora ya no va a ser solamente el Dios de los patriarcas, va a ser el Dios del pacto. El pacto ya no con un hombre, sino el pacto con un pueblo. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero, miren este pero tan significativo. Esta familia tenía algo en claro, que su bendición no provenía del estatus de un hombre de su familia puesto en lugar de autoridad. Que a pesar de que muere José y todos los hermanos y toda aquella generación, ese Dios que dijo a Abraham que se iba a multiplicar, que iban a ser fecundos, que iban a ser numerosos, fuertes, continuó con ellos. Murió José. Pero, esa bendición no depende de otros, depende de Dios. No depende del país donde estemos. Es que entonces yo me voy. No depende del país donde Dios te ha llevado. Dependes de Él. No depende de las circunstancias, de la política de turno. Depende de Él. No depende de las buenas relaciones o malas relaciones. Depende de Él. Pero los israelitas fueron fecundos. Parece que el narrador nos quiere resaltar en este versículo 6 y 7 de Éxodo que su fidelidad era de él mismo. No de la influencia de José en un gobierno. No la de influencia de un grupo, de un partido, de unos cristianos en un gobierno. A pesar de esta familia era fecunda, se multiplicó. Mire el sentido de crecimiento que el narrador nos quiere resaltar. No solamente se aumentaron, no pensaba en números, pensaba en un crecimiento integral esta familia. Se multiplicaron, pero daban fruto. Numerosos, pero fortalecidos.
Ya no era la condición de una familia, eran las condiciones de un pueblo. Pero pasó algo. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Y reflexionábamos hace 8 días, ¿qué pasó? ¿Por qué se olvidaron de José, los de Egipto? ¿Qué pasó con los relatos? ¿Qué pasó con los muros pintados en las pirámides? ¿Por qué se perdió la conexión? El narrador no nos dice nada. Que no haya vacíos. Cuando una familia pierde el sentido de su narración y tiene vacíos, charcos, pérdidas de memoria, allí pasa algo. Y comenzó a pasar algo en aquella familia. Se olvidó, se disoció, se desconectó su memoria de sus emociones. ¿Qué pasó allí? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que de lo que relata en adelante, en las condiciones de este pueblo, cambiaron. Parece que allí hubo un antes y un después. En este antes hubo crecimiento, pero ahora comienza a haber persecución. Entre tanto se levanta en Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. En la historia de esta familia ahora o pueblo, érase una vez un pueblo que se multiplicó, era fecundo, pero resulta que se convirtió en una amenaza para las tinieblas, una amenaza para los faraones. A veces puede venir la persecución, puede venir la opresión, pero qué paradoja. Las condiciones de este pueblo cambiaron. Ahora resulta que viene opresión, pero hay algo aquí muy, muy claro que el narrador no nos dice por qué fue, cuál fue la razón de esa esclavitud y de esa opresión. No, no nos dice cuál fue. No nos dice que el pecado era mucho, así como nos dice en otros relatos. La condición de este pueblo era entonces un pueblo que era feliz, pero fue entonces, se convirtió en una amenaza para el otro pueblo. Nos encontramos que aquí se habla de dos pueblos diferentes, dos pueblos que no pueden convivir juntos. La luz y las tinieblas no pueden convivir juntos. Dos cosmovisiones diferentes no conviven juntos. Dos semillas diferentes no se deben mezclar. Dos telas diferentes no se deben mezclar. No nos dice el narrador por qué. No nos dice que hubo pecado como en Babilonia y que esto fue lo que llevó a este pueblo a la esclavitud. No.
Érase una vez un pueblo que era feliz y de pronto es oprimido, de pronto es reprimido, de pronto es deprimido, de pronto es explotado, y ese de pronto puede haber una antesala de años, muchos años. Lo cierto es que, aunque este faraón se creía muy sabio teniendo estas acciones, como hoy en día muchos pueblos que han sido diezmados por acciones abortivas o acciones a través de métodos de anticoncepción, mezclando anticonceptivos en el agua de un pueblo para que no se reproduzcan, porque se convierten en una amenaza, o se les llama así, una amenaza. Y así las tinieblas llama a la vida. O se establezcan leyes donde se promueve la muerte. Cambiaron las condiciones de érase una familia a eras un pueblo que no podía salir. De una familia que creyó y salió en busca de la tierra prometida, ahora un pueblo estaba siendo esclavo, explotado, oprimido por un sistema. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los molestasen con sus cargas. Terminaron edificando ciudades como Pitón y Ramesés, nombres del posible, uno de los posibles faraones de Egipto, Ramsés II. Pero cuanto más los oprimían, entonces pasamos del crecimiento a la opresión, a la explotación, a la muerte. El faraón decide que esto no ha sido suficiente, entonces dicta una sentencia, desarrolla unas políticas públicas que hay que mandar a matar a todos los hebreos varones nacidos. Control de la natalidad. Pero curiosamente surgen protagonistas, y protagonistas raros. El narrador no nos presenta que se levantó un poderoso guerrero para liberar al pueblo. No, comienza a entrar en escena los protagonistas que van a formar parte de una red de redención. Y pareciera como si este pueblo comienza desde los más vulnerables a ser protagonistas de un plan de redención, que detrás de todo ello se encuentra el Dios del pacto. Entonces surgen en primera instancia mujeres hebreas, parteras, que se niegan a obedecer a aquel faraón. Y quisiéramos saber por qué. ¿Por qué no obedecieron? Si en nuestra cultura se ha promovido tanto la obediencia por parte de la mujer. Entonces nos encontramos con que este pueblo, desde la vulnerabilidad, se levantan manos que redimen, parteras hebreas, que detrás de su acción está la acción de un Dios que redime. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron
como les mandó el rey de Egipto. Y miremos cómo en este relato esa palabra hacer, hicieron, se repite varias veces, como subrayando el narrador que detrás de estas acciones está la acción de Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Las mujeres no hicieron lo contrario. Preservaron la vida a los niños. Fueron pro vida, no fueron pro muerte. Y Dios hizo bien a las parteras. Por haber temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Y pareciera que recordamos aquellas voces que fueron dadas como promesas a Abraham. Hoy se hacen realidad en medio de la adversidad. Érase un pueblo que era creciente y se multiplicaba a pesar de la adversidad. Intervino Dios a pesar de la adversidad. A veces quisiéramos como familia y como pueblo que Dios quitara la adversidad. La adversidad, la aflicción, la opresión, la enfermedad. Pareciera que pensamos que nuestra fe es para, entre comillas, mover esas montañas. Pero hay otras montañas más grandes que tenemos que mover y son las que están dentro de nosotros mismos. Y este pueblo entendió que ese Dios hace y actúa a través de los vulnerables, mujeres, y aparece allí la historia de un niño. Pareciera que esta narración hasta aquí nos conecta con el Dios que redime. Y el narrador nos presenta un niño en condición de vulnerabilidad. En vez de pedir que Dios quite la adversidad, esa fe nos permite vivir en medio de la adversidad. Es como aquella cestilla de juncos que en medio de las aguas se mueve sobre ellas. A pesar del río, a pesar de la fuente, a pesar de los riesgos, se mueve por encima de la adversidad. Y en medio de la adversidad encuentra la liberación. Aquellas aguas que eran para condenación se han convertido en aguas de salvación. Porque una madre esconde al niño. Allí esa red de vulnerables continúan siendo las mujeres, la hija del faraón, las siervas del faraón, la madre del niño, la hermana del niño, las criadas, las parteras. Y nos desplegamos en los protagonistas que surgen de la vulnerabilidad. Sus acciones se convierten en su voz, se convierten en su historia. Detrás de ellos podemos ver el mover de un Dios que surge de las formas más extrañas, más raras, transforma nuestros entornos. Y entonces hace que este niño precisamente se convierta en el libertador
de su pueblo. Pero qué paradójico, este niño que hoy es salvado por las aguas, más tarde también va a tener que salir de Egipto, porque otra vez su vida se ve amenazada. Porque por iniciativa personal quiere liberar a su pueblo. Y pareciera que el narrador nos muestra que por allí no es. Solamente somos instrumentos, no somos los salvadores ni los libertadores. Somos instrumentos en esta red de redención. Y este hombre tiene que ser tratado. Y hay 3 momentos en este capítulo en los cuales interviene Dios para formar a un niño. Dice el texto que en el versículo 11, y pasaron muchos años. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, allí nos vemos en la juventud de Moisés. Y luego más adelante aconteció que después de muchos días, en su adultez. 3 momentos que interviene Dios para formar a un hombre que iba a guiar a un pueblo a la tierra que había prometido a Abraham. Dios actúa. Dios se manifiesta. Dios se hace visible. Pero este final no termina con que se casaron y fueron felices. Este final termina con un pueblo que aprendió en medio de la adversidad y descubrió al Dios de la adversidad. A veces nuestro interés es solamente que Dios cambie la adversidad. Usamos a Dios porque esta situación nos incomoda, nos fastidia, nos molesta, nos genera dolor, nos genera incertidumbre, nos genera inseguridades. Pero no le hemos visibilizado a Él. Solamente queremos que Él cambie la situación, que se conviertan, que se arrepientan, porque es que son como puercoespín a mi lado. Y 2 puercoespines viviendo juntos es como difícil cuando se tiran sus púas. Y no necesariamente puede ser una persona, puede ser una situación adversa. Puede ser una circunstancia adversa. Puede ser una enfermedad adversa. Este pueblo aprendió. Y tan es así que hoy en día, más de 3,000 años después, celebran y recientemente celebraron la liberación de Egipto. Día de Independencia Nacional, la Pascua, la Gada de Pesach. Un pueblo que convirtió sus adversidades en fiestas. Pero también aprendió esta familia que se convirtió en un pueblo que el crecimiento que da Dios no puede ser detenido ni por un hombre, ni por un sistema de maldad, ni por un faraón. Puesto que la fe en el Dios del pacto, no en el Dios de la prosperidad, no en el Dios de la comodidad, nos capacita para enfrentar la adversidad. Este pueblo aprendió esta lección. Lección que tenía que ser repetida muchas veces, porque
en algún momento se olvidó. Este pueblo descubrió que Dios es Señor de la adversidad y que su reino se extiende a pesar de la maldad, a pesar de la opresión, a pesar del tirano de turno. Dios sigue siendo Señor en Venezuela, en Nicaragua, en Colombia, en Panamá, en Perú, en Ecuador. A pesar de la injusticia, Él es Señor y su reino se extiende a pesar de la maldad de los sistemas y de las personas. A pesar de la persecución, de la esclavitud y de la muerte. Este pueblo aprendió que incluso Dios puede usar a los faraones en su maldad y terquedad para cumplir las promesas que Dios había hecho a Abraham. Que a pesar de la falta de sabiduría de Faraón, porque no fue por sabiduría, sino fue falta de sabiduría, coincidió en que los tiempos eran los tiempos de liberación del pueblo hebreo. Este pueblo aprendió, pero necesitaba encarnar lo que había aprendido. Y ese es otro proceso. A veces aprendemos, pero no aprehendemos con H intermedia. Este pueblo aprendió que la fe nos permite afrontar la adversidad y crecer. Esta familia, hoy llamada familia en la fe, necesitamos aprender a afrontar la adversidad y a ser formados en medio de ella. Viviendo por encima de ella. Los desafíos de Dios no quitan muchas veces la adversidad, sino nos dan las herramientas para superarla. Por eso Egipto no fue tan solo el inicio de un pueblo, sino también de una fe, de un pueblo en un Dios, ya no de una familia. Érase una vez un hombre, ahora es érase una vez un pueblo que tenía confianza en un Dios para salir y dejar su tierra para buscar la tierra de la promesa. Finalmente, la siguiente generación, debido a que pareciera que estos, solamente unos pocos, asimilaron el proceso y se encontraron con un Dios ya no de los altares y las tiendas, que era el Dios de los patriarcas, sino un Dios cumplidor de promesas, un Dios presente para un pueblo. El yo soy el que está. Ya no era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era un Dios que se manifestaba en medio de su pueblo, que se hacía presente liberándolo. Y que esa liberación y esa redención trajo a ese pueblo otra forma de adorar, otra forma de relacionarse, otra forma de descubrir en medio de la adversidad el carácter de un Dios que salva, que libera. Y que la salvación en su plano es a través de los poderosos, sino de los insignificantes, del grano de mostaza, de los pobres, bienaventurados, porque de ellos es el reino, de los vulnerables, de los oprimidos. Y que Dios cambia las aguas de muerte en aguas de vida. Dios transforma el río de los egipcios en su río, que es el Dios que está con su pueblo. Y curiosamente, de allí, de ese pueblo,
que fue vulnerable y oprimido, vino nuestro Salvador. Y por lo menos aquí concluye mi historia. Ese Jesús también fue a Egipto, pero paradójicamente fue a Egipto para ser resguardado de la violencia. Paradójicamente fue a Egipto con su familia también, con su madre María, José y posiblemente su familia extendida también. Huyeron a Egipto, pero fue un tiempo de refugio. Paradójicamente, él también fue perseguido por la violencia de un sistema, de un faraón. Y el amor de su padre se hizo presente en su vida. Pero hay algo muy importante, que ni el amor de su padre evitó la cruz. Le resucitó, le dio la victoria. Por eso es que nosotros podemos entrar a la tierra prometida. Por eso es que el reino de Dios y su justicia se manifiesta en medio de nosotros. Pero también este Salvador, este Jesús, entró en las aguas, pero en las aguas del Jordán, para allí ser ungido para cumplir su misión del reino de Dios. Él era el Cordero de Dios. Ya no había necesidad de más sacrificios. No había que colocar en la puerta el dintel, la marca del Cordero. Ahora Él era la marca en nosotros. Él quitó el pecado de la humanidad, trayendo libertad a nosotros, los que reconocimos nuestra vulnerabilidad, nuestra pobreza, nuestra condición. Hoy recordamos como pueblo y preguntémonos, ¿en qué parte de este proceso estamos aprendiendo? Ahora nosotros somos los protagonistas. Ahora podríamos decir, érase una vez una familia que celebraba la salvación como fiesta de reconciliación y de encuentro. Por eso dice Pablo, Cristo es nuestra Pascua. Celebremos, pues. Celebremos, pues, la victoria. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra narrada, contada. Tus acciones hechas historia. Señor, ilumina nuestros entendimientos y haz y forma en nosotros un pueblo, una comunidad, una iglesia en Colombia, en el mundo, Señor, que te vea en medio de la adversidad y que descubra el carácter de un Dios que quiere enseñar a un pueblo que sea y que tenga el carácter de Él para andar sobre la adversidad. Gracias, Señor, porque quisiste que fuéramos un pueblo resiliente, una familia resiliente, una familia sobrepuesta a las adversidades. Gracias, Señor, por hacerte presente en nuestras vidas y en nuestras familias en el renuevo. Guárdanos del mal.
y ayúdanos a formar en ese propósito que tienes para nosotros como Dios del pacto. En tu nombre, Señor, te damos gracias y te lo pedimos. Amén y amén.